Bienvenidos, seguimos con la secuencia de problemas de razones trigonométricas de ángulos agudos. Aquí nos piden hallar la cotangente del ángulo θ. Ahora bien, tú ya sabes de que el primer paso es identificar al ángulo recto y automáticamente el lado opuesto a dicho ángulo recto se va a llamar hipotenusa. Y ya tú puedes decir que el cateto opuesto al ángulo θ se va a llamar cateto opuesto, obviamente, y este será el cateto adyacente, el cateto que está al costado. Ahora bien, el problema con este enfoque es de que tú solamente tendrías la medida del cateto adyacente respecto al ángulo θ y no puedes tú hallar de esta forma el cateto opuesto. Ahora bien, lo que yo te sugiero es de que apliques el teorema de la bisectriz. ¿Qué dice dicho teorema? Bueno, acá tengo una bisectriz y yo agarro cualquier punto. Bueno, voy a elegir el punto F y trazo una perpendicular a uno de los lados del ángulo MAN. Entonces, mira, si yo trazo una perpendicular, entonces dicho teorema dice que si yo trazo del mismo punto F la otra perpendicular, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre de que estas medidas son iguales. También dice el teorema de que estas medidas son iguales. Dicho teorema se demuestra con la congruencia de triángulos. Ahora bien, entonces tú vas a trazar una altura desde el punto F. A ver, tracemos dicha altura. Quiere decir que esto vale 90 grados. Ahora bien, ¿qué dice el teorema? Bueno, si esto de este punto acá vale 5, de acá a acá también tomará la medida de 5. Esto mide 5. Ahora bien, tú tienes el triángulo rectángulo que estoy marcando con mi cursor. Ya tienes otra vez el ángulo θ en un triángulo rectángulo y tienes un cateto y tienes la hipotenusa. Por lo tanto, ya puedes hallar la medida del otro cateto con el teorema de Pitágoras. Tú pon de que este cateto tiene una medida de A. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, tenemos de que 13 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más A elevado al cuadrado. Si tú despejas, vas a llegar a la conclusión de que A vale 12. Quiere decir de que el cateto adyacente al ángulo θ vale 12 y el cateto opuesto al ángulo θ vale 5. Bueno, ya está por demás decir que frente al ángulo recto tenemos la hipotenusa. En este caso no nos interesa tener el valor de la hipotenusa. Bueno, me refiero para poder hallar la cotangente. ¿Por qué? Porque la cotangente de un ángulo se define como el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Así que simplemente es cuestión de reemplazar la cotangente del ángulo θ sería cateto adyacente entre cateto opuesto, que sería simplemente el valor de la que vale 12 entre el cateto opuesto que mide 5. Eso sería